Muy bien, nosotros continuamos con el programa. Ya estamos en presencia del superior de la PNP en retiro, Darío Gil Castañaga. Él es especialista en seguridad vial y también perito en investigación de accidente de tránsito, a quien le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes y bienvenido, superior. ¿Qué tal, Richard? Buenas tardes. Nuevamente agradecido por estar en este espacio televisivo y bueno, a tu disposición y a tus órdenes para hacer los análisis respecto a esta lacra que nos está consumiendo día a día y está causando muchas pérdidas humanas y prácticamente está enlutando las familias cusqueñas. Pero al parecer somos un poco ajenos. Hay tantas noticias, los medios de comunicación informamos de lo que sucede con los accidentes de tránsito, pero poco o nada se hace por este tema. Sí, imagínate que ya prácticamente un accidente de tránsito es como una noticia diaria. Cotidiana. Es una noticia cotidiana y a nadie le da importancia, pero por decir un accidente aeronáutico, ahí sí se levanta todo, o cualquier tipo, pero un accidente de tránsito ya como tantas consecutivamente se están suscitando, ya lo tomamos como algo normal. Pero no se dan cuenta que un accidente de tránsito genera bastante problema en las personas, en los accidentados y asimismo en los familiares de los conductores y víctimas y agraviados. Muy bien, nosotros tenemos una entrevista con uno de los heridos de este lamentable accidente de tránsito en la vía Cusco-Urubamba que vamos a escuchar en este momento. A ver si vamos directamente con la entrevista a este herido que manifiesta desgarradoras ideas de lo que sucedió en este accidente. Nosotros vivimos en Machu Picchu, somos de Yucay. Mire, estuvimos saliendo allá a Machu Picchu, más allá de Cachimayo. Este carro iba a toda velocidad. El carro de pavitos, los carros que transportan los pasajeros a Ollantaytambo. ¿Es Station Wagon o es Staris? Es Staris. Entonces, pasamos Cachimayo y ahí nosotros estuvimos yendo en la parte de atrás, yo y mi pareja. Entonces, en eso dijeron hacia el cerro, porque parece que venía otro carro y se recostó a este lado, luego finalmente hacia el costado del cerro y ahí sucedió todo. Cuando se volteó, yo me golpeé solamente esta costilla, no sé, me agarré del vidrio, pero ella ya no estaba. Había una turista que estaba gritando, mi brazo, pero yo no lo ubicaba a ella. Entonces tuvimos que, cuando yo fui más atrás, a ella lo vi que lo estaba aplastando en el cráneo, un fierro del carro. Entonces rompemos el vidrio, la parte posterior, pues no sé, y así fue. Ahorita ella ha fallecido. Ella se llama Edith Hualpacuna Jarita, es del señor Cayetano, su hija. Muy bien. Son imágenes que estamos viendo en este momento de los heridos que han sido evacuados al Hospital Lorena. Desgarradora la idea que manifiesta este señor sobre cómo puede una víctima lamentablemente perder la vida por la imprudencia. ¿Hay poco respeto por las personas, superior? Efectivamente. De algunos conductores, no de todos, obviamente. Hay demasiada negligencia, una completa y total irresponsabilidad. No hay valor, los conductores no le dan el valor a la vida humana. Cometen unas imprudencias que sinceramente da mucho que desear. Tú sabes, a pesar Richard, de que está la señalización, a pesar de que de repente... señalización, está la vía. Tú sabes que la vía Cusco-Urubamba, o sea, la distancia es de 59 kilómetros. Pero esa vía, los stares, los stations, hacen esa vía más o menos un aproximado de 1 hora. Pero ¿qué resulta? Llegan a lugares donde no deben de adelantar, así como explica el amigo el accidentado, que trató de sobrepasar a un vehículo. En una curva. En una curva. Ahí existen señales. Y yo pregunto, ¿ese señor habrá entrado a una escuela de conductores? ¿Cómo habrá sacado cómo habrá tramitado su licencia de conducir? Sinceramente, yo no te podría responder eso, pero presumo que no lo haya hecho. Porque lo básico y elemental, por ejemplo, al medio de la calzada vehicular hay una línea que prohíbe y autoriza adelantar o sobrepasar vehículos.
Entonces, en una curva no está permitido adelantar. Estos amigos, por su apresuramiento, por el exceso de velocidad pasajeros, también. Exceso de velocidad en lugares que no deben de permitirse, que se suscite estos accidentes de tránsito. Y elementalmente es de que este accidente de tránsito es por negligencia del conductor que ha tratado de sobrepasar a otro vehículo en una curva. Y al venir en sentido contrario de otro vehículo ya no hay opción a nada. O tiene que recortarse al cerro como indica el señor o tendrá que desbarrancarse. Ahí se produce más. Felizmente no ha sido muy grave los accidentes de tránsito, pero eso sí, una persona ha fallecido, los lesionados. Una vida humana no tiene un precio. Una vida humana no tiene un precio, pero este amigo conductor tendrá que meditar. Es más, tendrán que tomar las acciones legales correspondientes porque no se puede permitir, y ya tú lo has dicho bien claro, no se debe de adelantar, no se debe de sobrepasar en curvas, puentes y en subidas o bajadas. Prohibido, totalmente prohibido. Muy bien. Y si hacemos un análisis de los últimos accidentes de tránsito, todos han tenido este mismo patrón. Toditos tienen ese mismo patrón. Porque, ¿qué pasa? Que el vehículo en una curva no respeta las líneas demarcadoras de carril, ¿ya? Y adelanta otro en una curva. ¿Qué pasa? ¿Qué se suscita cuando ve que viene otro vehículo en sentido contrario? Porque uno no tiene una amplia visión de la vía para que pueda realizar una determinada maniobra, ¿no? No tiene la velocidad de reacción. Entonces, lo único que no tiene que hacer, porque tú sabes, el instinto de cuidado, el instinto de vida del conductor hace que tenga que o desbarrancarse, o chocar, o irse al cerro. Entonces, lo que se tiene que hacer simple y llanamente es respetar las señales de tránsito, nada más. Respetan las señales de tránsito, no pasa nada. Y lo único que falta, así tengamos, hay medidas, no dicen represivas, draconianas, hay medidas que indican que al conductor un poquito más y lo van a fusilar. No se trata de eso, Richard. Pero serían leyes anacrónicas porque realmente estamos viendo pues que son saludos a la bandera. Lógico. Existen las normas, pero ¿quién las cumple? Hemos visto la semana pasada, lamentablemente, un conductor en la ciudad de Lima que atropelló, mató a una persona, no hace un mes, ya está libre. Así es, ¿no? Y estaba en estado de ebriedad. Pero hay ciertas circunstancias, también en este caso creo que ha sido un atropello de un discapacitado con una señorita, no sé ya. Pero en este caso, el del conductor en estos aspectos se tiene que tener en consideración esa situación. Lo que tenemos que hacer es educarlo y capacitarlo. Tú antes dijiste que las escuelas de conductores tienen que tener capacidad, tienen que tener proyección social. Así es. No se trata de que la escuela sea una escuela de que simplemente reúna cantidad y dé explicación. Sí, porque ahora los costos, vayamos a decirlo y no queremos alarmar a la población, tener una licencia categoría A3C tiene un promedio de costo de 10.000 soles. Claro. Así es. Vayamos a ver quién va a tener la posibilidad de tener una licencia de conducir A3C profesional. ¿No? Entonces va a ser difícil. Pero ese conductor tiene que ser, ese conductor que le costó su licencia, que le costó aprender, ese va a cuidarse. Pero si vemos que un conductor nunca le interesó nada, aprendió a manejar, solamente a conducir, con las justas sabe el conocimiento de ciertos mecanismos del vehículo, pero sí tiene la categoría A3A, que es para pasajeros, y conduce velozmente porque no sabe, no tiene conciencia, no tiene capacidad de pensamiento, que está llevando vidas humanas, está llevando personas, y cada vida humana tiene un valor inmenso para toda la familia. Entonces eso debemos de pensar. Le falta a ese conductor conciencia cívica, de educación y seguridad vial. Usted es especialista en lo que es investigación de accidentes de tránsito. ¿Cuál es el procedimiento cuando se halla una colisión o de repente un despiste, como en este caso? ¿Qué debe hacer el perito? ¿Qué es lo primero que hace para hacer la verificación de las pruebas? Lógicamente los primeros elementos que llegan al lugar del accidente son el personal de las comisarías. Ellos aíslan en la escena, fijan los parámetros que existan ahí, fijan las señales, toman las dimensiones y ya solicitan la intervención especializada de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito ya con una situación más detallada, más minuciosa, más exacta, ya determina los parámetros, determina las responsabilidades. No se puede decir que fulano de tal tiene la culpa, o fulano de tal, o fulano, o el Estado, o la vía, o no. Se tiene que simplemente mencionar que si el conductor cometió tal imprudencia, que si el conductor cometió tal negligencia, o el peatón o alguien, porque el único que determina quién es el responsable del accidente es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial basa sus apreciaciones, basa
su dictamen final en las apreciaciones que ha dado el perito policial. Oye, en este caso pues se hacen un poco bastante engorrosas, demasiado largas todo este procedimiento, porque cada vez con nosotros como periodistas vamos a averiguar cuál es el caso de los accidentes de tránsito, todavía no se tiene en sí un resultado, pasan 2 meses, 3 meses y finalmente pues no hay sanción para quienes son responsables. Es que no se trata tampoco de agarrar y decir, no, ya, este señor tiene la culpa y punto. No, no se trata. Es que se tiene que reunir elementos probatorios, elementos que ayuden, que coadyuven a que el señor juez o el dictamen judicial sea basado en elementos que prueben fehacientemente la comisión de ese hecho. Ahora, por un accidente de tránsito tienes todos los elementos. Existe, por ejemplo, la vía, existe el muerto, existe el conductor, existe el responsable, existen los factores que influyen, externos, exógenos, bueno, todo eso existe. Pero entonces hay que averiguar quién tiene la responsabilidad. O el conductor de un determinado vehículo, o el conductor, o de repente el Estado. El Estado también es responsable. ¿Por qué? Porque la vía está mal diseñada. No hay señales adecuadas, no hay señales que puedan ahí efectivamente al conductor orientar, porque la señal orienta, ordena al conductor, advierte al conductor e informa. Ese es el objetivo de las señales. Entonces, si una vía no está correctamente señalizada, ¿quién es el responsable? El Estado. Así es. Como dijo, volvemos al principio, no se respetan las normas, vemos en nuestra ciudad que los excesos de velocidad constantemente, no se respetan los parámetros exigidos en zona escolar, en zonas de hospitales, en zonas donde pues los límites de velocidad no superan los 40 o los 30 kilómetros por hora, pero vemos que sobre todo el transporte público de pasajeros, pues exceden estos límites y van produciendo lamentables consecuencias. Eso es falta de una conciencia y educación vial. Y no tenemos medidores de velocidad. No tenemos medidores de velocidad. Por si el conductor vive preocupado en el aspecto económico, de juntar dinero, porque el vehículo es nuevo. Encima se le malora el vehículo constantemente. Y hay que pagar las cuotas. Hay que pagar las cuotas, se le malora el vehículo por la deficiencia de las vías. Entonces, ese conductor, ese propietario del vehículo se ve presionado por todas esas circunstancias. Entonces le dirá, no, ya, ahora me tienes que dar 10 vueltas porque ayer me has hecho 8, no sale a cuenta. Entonces, ¿qué hace? No respeta las señales de tránsito, no respeta al peatón e incumple totalmente las normas de tránsito y seguridad vial. Muy bien, finalmente hablemos un poco de las AFOCAD, de los seguros contra accidentes de tránsito. ¿Cumplen un papel, como dice, pues importante, un papel de responsabilidad? ¿O como tenemos tantas denuncias en Indecopi, solamente son entes recolectores de economía y después a la víctima, al pobre accidentado lo abandonan, ¿no? Como si fuera cualquier objeto? A eso va también. Disculpe que te siga recargando en ese aspecto de educación vial. Cierto. Porque si, por decir, un ciudadano que conoce sus derechos, conoce sus obligaciones y sus atribuciones, si un vehículo está con el CAF, con el AFOCAD, ¿no? O con el SOAT o con lo que sea, sabe que el vehículo está seguro, se hace atender normalmente, porque la SOAT y las CAF son la misma situación, igualito te tienen que atender. Entonces, ahora muchas veces, por ejemplo, un accidentado se va con el AFOCAD a un centro de salud y el centro de salud no le acepta. ¿Por qué? Porque dice que no tiene convenio, que no tiene, no. Ahora, los centros de salud estatales están en la obligación ineludible e inmediata de atender a todo accidentado o herido. ¿Por qué? Porque eso dice la ley. Ahora, de que el centro de salud no le cobre oportunamente, para eso están las instancias correspondientes como el Indecopi. Si a mí no me hace atender, el Indecopi me va a tener que hacer respetar. Y tú sabes, toda empresa tiene cierto temor a las entidades fiscalizadoras, que en este caso lo va a tener que sancionar, y eso no creo que le convenga a la empresa. La empresa sabe que tiene que cumplir con todo eso. Y volvemos al mismo tema, también hay falta de responsabilidad social. Si bien es cierto, en la norma, en el Decreto Supremo 017, establece que todos estas AFOCAD y estos seguros contra accidentes de tránsito deben hacer una publicación mensual de sus víctimas o de los acreedores de las coberturas, pero lamentablemente no vemos en los medios escritos, ni de televisión ni de radio, esta comunicación, y por ende hay más de $2 millones, ¿no? En los fondos sin cobrar. Sin cobrar. Tú sabes que eso tiene que pasar al fondo de compensación del ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Se puede recuperar? No, es que la instancia que tiene que hacer es el fondo de compensación del SOAT, que es encargada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos son los encargados de poder fiscalizar